Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Carolyn Jessop, una mujer que nació y vivió durante 35 años dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un culto polígamo radical. Algunas escenas fueron adaptadas con fines dramáticos y narrativos, pero la esencia de su valentía permanece intacta. Si te conmueven las historias reales de mujeres que enfrentaron lo imposible, suscríbete al canal y acompáñanos. La noche que elegí vivir. Había 9 vidas en juego esa noche. 8 niños dormidos sin saber que, cuando abrieran los ojos, su mundo habría cambiado para siempre. Y una mujer de 35 años que había pasado 3 años planeando lo imposible, esperando a que las estrellas se alinearan, rogando que el momento llegara antes de que fuera demasiado tarde. $20. Eso era todo lo que tenía. $20 para comprar la libertad de 9 personas. Suena ridículo, ¿verdad? Pero cuando has vivido toda tu vida en una jaula invisible, donde cada respiración está controlada, donde tu cuerpo no te pertenece, donde tus hijos pueden ser arrebatados de tus brazos en cualquier momento. $20 pueden ser suficientes si tu corazón está dispuesto a arriesgarlo todo. Mi nombre es Carolyn. Nací en un mundo que ustedes no pueden imaginar. Un mundo donde a las niñas de 18 años las casan con hombres de 50 que ya tienen 3 esposas. Un mundo donde tener 50 hijos es normal. Donde la palabra no existe en el vocabulario de una mujer. Donde Dios es usado como excusa para el control, el abuso, el silencio. Pero esta no es solo una historia sobre el horror. Es una historia sobre esa chispa diminuta que se niega a apagarse dentro de ti, sin importar cuánto intenten sofocarla. Es sobre el momento en que decides que el miedo a quedarte es más grande que el miedo a irte. Es sobre aprender que la libertad no es algo que te dan, es algo que tomas, aunque te tiemblen las manos, aunque el camino esté oscuro, aunque no sepas qué hay del otro lado. Tenía 7 años la primera vez que vi a mi padre traer a otra mujer a casa. No era una visita, no era una amiga de mi madre, era su nueva esposa, la sobrina de mi mamá, para ser exactos. Y recuerdo que lo primero que pensé, con esa claridad extraña que tienen los niños, fue: ahora mamá va a estar más triste. Y tenía razón. Porque en el mundo donde yo crecí, la tristeza de las mujeres era tan común como el polvo del desierto que se colaba por todas las grietas de nuestra casa en Hilldale, Utah. Nací el primer día del año, en 1968. Mi mamá casi muere trayéndome al mundo. La placenta estaba prácticamente desprendida. El bebé podía haber nacido muerto. Ella podía haberse desangrado. Pero ahí estaba yo, gritona y terca, pesando 7 libras de pura voluntad de vivir. Mi padre le dio 2 opciones de nombre, Carolyn o Annette. Ella eligió Carolyn porque significa sabiduría. Siempre me decía que incluso de bebé yo la miraba con ojos demasiado viejos, como si ya supiera cosas que todavía no debía saber. Tal vez tenía razón. Tal vez yo vine al mundo sabiendo que necesitaría cada gramo de esa sabiduría para sobrevivir. Éramos 6 generaciones de poligamia del lado de mi madre. 6. Eso significa que desde antes de que mi bisabuela naciera, las mujeres de mi familia ya estaban compartiendo maridos, criando docenas de hijos en casas atestadas, aprendiendo a tragar su dolor con una sonrisa obediente. Yo no sabía que había otra forma de vivir. Para mí eso era normal. Como respirar. Como el cielo siendo azul. Mi infancia tiene el sabor metálico del miedo. Suena extraño, ¿verdad? Pero el miedo tiene sabor. Se siente en la boca cuando te despiertas en la mañana y sabes que tu madre está de mal humor,
cuando escuchas sus pasos en el pasillo y tu estómago se aprieta como un puño. Mi mamá no era mala. No quiero que piensen eso. Era una mujer rota, viviendo en un sistema que la quebraba día tras día. Y nosotros, sus hijos, éramos el único lugar donde ella podía descargar toda esa rabia que no tenía permiso de sentir hacia mi padre. Las palizas eran parte de la rutina. Como desayunar, como vestirse. Mis hermanos y yo desarrollamos un sistema. Era mejor recibir los golpes temprano en la mañana, sacárselos de encima como quien termina una tarea desagradable. Así, el resto del día era más tranquilo. Aprendí a leer su rostro como quien lee el clima. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que apretaba la mandíbula, el tono de voz cuando decía nuestros nombres, esas señales me decían si ese día sería tolerable o si necesitaba volverme invisible. Pero hubo un año mágico. Cuando tenía 5 años, mi padre decidió que nos mudaríamos a Salt Lake City. Su negocio de bienes raíces iba bien y quería expandirse. De repente teníamos una casa preciosa, con un columpio en el porche y un jardín con pasto verde de verdad. No solo tierra y maleza como en Colorado City. Teníamos árboles enormes con sombra fresca que olía a vida. Y mi mamá era feliz. Esa es la única forma de describirlo. Nos llevaba al zoológico, al parque, nos empujaba en los columpios y nos perseguía entre risas. Comíamos helado sentados en el pasto. Ella sonreía. Dios, cómo sonreía. Era como si el sol hubiera salido después de años de tormenta. Por primera vez en mi corta vida, entendí que las mamás podían ser así, cálidas, presentes, felices. Pero el sol no duró. Un día mi padre anunció que volveríamos a Colorado City. La razón era mi hermana mayor, Linda. Estaba por entrar a la escuela pública regular en Salt Lake, y eso era inaceptable. En Colorado City había escuelas públicas también, pero los maestros eran de la comunidad, de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestro culto, nuestro mundo cerrado. Ahí podían controlar lo que aprendíamos, lo que pensábamos, lo que veíamos. El día que volvimos, algo se apagó en mi madre, como una vela que alguien sopla, y nunca volvió a encenderse. Colorado City es difícil de explicar si nunca has estado ahí. Imagina un lugar donde todos se visten igual, piensan igual, rezan igual, donde las mujeres usan vestidos hasta los tobillos, sin importar si hace un calor que derrite el asfalto, donde los hombres hablan de Dios pero actúan como dioses ellos mismos, donde el mundo exterior es el enemigo, lleno de pecado y peligro, y nosotros somos los elegidos, los puros, los salvados. Pero yo había visto ese mundo exterior, había comido ese helado en el parque, había visto a mi mamá sonreír, y algo dentro de mí, pequeñito pero persistente, susurraba: esto no está bien. Crecí viendo cómo la poligamia destruía a las mujeres de mi comunidad. No de golpe, no dramáticamente. Era un desgaste lento, como el agua erosionando una roca. Una esposa nueva llegaba, y la anterior perdía un poco de luz en los ojos. Los recursos se dividían más. La atención del marido se dividía más. Y las esposas peleaban entre ellas por migajas, mientras el hombre se paseaba como un rey en su castillo hecho de dolor femenino. Mi padre eventualmente tuvo 3 esposas, y vi cómo cada una de ellas se marchitaba a su manera, pero yo tenía algo diferente, una rebeldía silenciosa, una mente que hacía preguntas aunque me enseñaran que las preguntas eran pecado. En la escuela me iba bien, muy bien,
Me encantaban los libros, las matemáticas, las ciencias. Tenía una maestra que una vez me dijo: Caroline, tú tienes algo especial, no lo desperdicies. No sé si ella entendía lo peligrosas que eran esas palabras en nuestro mundo, pero las guardé como un tesoro secreto. Cuando llegué a la adolescencia, tenía un sueño tan grande que me daba miedo incluso pensarlo demasiado fuerte, como si alguien pudiera escuchar mis pensamientos y quitármelo. Quería ser doctora, pediatra, específicamente. Quería ayudar a los niños, quería entender por qué los cuerpos se enfermaban y cómo sanarlos. Quería importar, quería ser más que una vasija para bebés, más que la esposa número no sé cuántos de un hombre que apenas sabía mi nombre. Me gradué de la secundaria a los 17 años. Fui buena estudiante, obediente, callada por fuera, aunque por dentro fuera un volcán de preguntas. El profeta en ese tiempo era un hombre al que llamábamos tío Roy. Había chicas a las que les permitía ir a la universidad. No muchas. Era un privilegio raro, casi mágico. Y yo me atrevía a soñar que tal vez, solo tal vez, yo sería una de ellas. Recuerdo la textura áspera de la esperanza en esos días, como sostener un pájaro herido en tus manos, rogando que no se muera antes de poder salvarlo. Y entonces cumplí 18 años. No hubo fiesta, no hubo celebración, lo que hubo fue una conversación. Mi padre me sentó y me dijo que el profeta había recibido una revelación sobre mi futuro, sobre mi matrimonio. Sí, me permitirían ir a la universidad. Sí, era un honor. Pero había una condición que haría posible ese sueño. Tenía que casarme. El nombre completo del hombre ni siquiera lo conocía bien. Merrill Jessop, 50 años, 3 esposas, más de 30 hijos. Algunos de ellos habían sido mis compañeros de clase. Algunos eran mayores que yo, y yo sería la número 4. Mi padre hablaba y hablaba, explicándome lo afortunada que era, lo poderoso que era Merrill en la comunidad, lo privilegiada que sería por poder estudiar, pero yo no escuchaba sus palabras. Escuchaba el sonido de mis sueños rompiéndose, el crujido seco de la esperanza partiéndose en dos, el silencio ensordecedor de una vida que ya no te pertenece. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una jaula con barrotes y una jaula sin barrotes? En la jaula con barrotes, al menos sabes que estás atrapada. Puedes ver los límites, pero en una jaula invisible, hecha de doctrina religiosa, de lealtad familiar, de miedo al infierno eterno, en esa jaula te convencen de que los barrotes no existen, de que elegiste estar ahí, de que es amor. Pero yo, esa noche, acostada en mi cama de niña por última vez, sabía la verdad. El día que cumplí 18 años, me dijeron con quién me iba a casar. Ni siquiera sabía su nombre completo. Y en ese momento, algo dentro de mí murió, pero algo más, algo pequeño y terco como yo lo había sido al nacer, se negaba a apagarse del todo. Ese algo pequeño me susurró en la oscuridad: sobrevive, solo sobrevive. Algún día, tal vez, encuentres la forma de escapar. No sabía que pasarían 17 años antes de que ese susurro se convirtiera en un grito. El vestido de novia era azul pálido, mangas largas hasta las muñecas, cuello cerrado hasta la garganta, tela que caía pesada hasta el suelo, ocultando cada centímetro de piel como si mi cuerpo fuera algo sucio que debía esconderse. Recuerdo estar parada frente al espejo y no reconocer a la chica que me miraba de vuelta. Sus ojos estaban vacíos,
como ventanas de una casa abandonada. La ceremonia fue corta. Merrill me tomó la mano con dedos ásperos y fríos, manos de hombre viejo, manos que habían tocado a 3 mujeres antes que a mí. Sus hijos estaban ahí, mirándome, algunos con curiosidad, otros con algo parecido a la lástima. Uno de ellos, Raymond, había estado en mi clase de matemáticas el año anterior. Ahora era mi hijastro. El absurdo de eso debería haberme hecho reír, pero ya no me quedaba risa dentro. Cuando terminó la ceremonia, Merrill me llevó a su casa. Nuestra casa, supongo que debía llamarla ahora, era enorme. Tenía que serlo para albergar a tantas personas. El olor me golpeó cuando crucé la puerta. Una mezcla de pañales sucios, comida recalentada, sudor acumulado de demasiados cuerpos viviendo demasiado cerca, olía a cansancio. A vidas amontonadas unas sobre otras, sin espacio para respirar. Las otras esposas me esperaban en la sala. Faunita, la primera, me miró con ojos apagados. Llevaba años casada con Merrill y su rostro era un mapa de todo lo que yo aún no sabía, pero pronto aprendería. Ruth y Bárbara, las otras 2, me evaluaron como quien examina ganado en el mercado, tratando de determinar si yo sería aliada o enemiga, si les quitaría recursos, si era lo suficientemente débil como para dominar o lo suficientemente fuerte como para temer. Bienvenida, dijo Ruth con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que te guste trabajar duro, porque aquí todas jalamos parejo. Mentira. Esa fue la primera de muchas mentiras que escucharía en esa casa, porque en la poligamia no todas las esposas son iguales. Hay jerarquías, hay favoritas, hay batallas silenciosas por el amor de un hombre que en realidad no tiene suficiente amor para dar, o tal vez nunca tuvo amor para empezar, solo control disfrazado de afecto. Me asignaron un cuarto, pequeño, una cama, un armario, una ventana que daba a un muro de ladrillos. Ahí dormirían mis futuros hijos, me explicó Merrill. Ahí pasaría yo la mayor parte de mi tiempo cuando no estuviera trabajando o cumpliendo con mis deberes. Deberes. Esa palabra se volvería el centro de mi existencia. Los primeros días fueron como caminar en un planeta extraño donde todos hablaban un idioma que yo solo entendía a medias. Los niños corrían salvajes por la casa. Más de 30, algunos apenas caminando, otros ya adolescentes. Nadie parecía supervisarlos realmente. Solo existían como plantas que crecen sin jardinero, encontrando agua donde pueden. Conocí a los hijos de Merrill que tenían mi edad. Josh había estado en mi clase de literatura. Ahora evitaba mi mirada en los pasillos, avergonzado tal vez de que su compañera de clase fuera ahora la esposa de su padre. El absurdo de todo aquello me perseguía como una sombra, pero nadie más parecía pensar que hubiera algo extraño en esto. Para ellos era normal, esto era el reino de Dios en la tierra. Una semana después de la boda, Merrill me sentó en su oficina. Había papeles sobre el escritorio, papeles de la universidad. Mi corazón dio un salto de esperanza patética. Tal vez mi sueño no estaba completamente muerto. «Vas a estudiar educación primaria», dijo sin mirarme a los ojos. Su voz era plana, definitiva, como quien anuncia el clima. «Pero yo quería estudiar medicina», susurré, apenas audible. Ya estaba aprendiendo a hacer mi voz pequeña. La medicina no es para mujeres. Educación es más apropiado. Podrás enseñar en las escuelas de la comunidad. Ser útil, útil, no realizada, no feliz, útil. Asentí porque no había otra opción. El sueño de ser pediatra se evaporó en ese momento como agua en el desierto. Y algo más murió con él.
algo que nunca pude recuperar del todo. La universidad fue mi único respiro. Esas horas fuera de la casa, en aulas donde nadie me conocía como la cuarta esposa de Merrill Jessop Ekao, eran oxígeno puro. Podía pensar, podía hablar, podía ser Caroline, no solo una extensión de un hombre que ya tenía demasiadas extensiones, pero las noches eran de Merrill. No voy a describirles lo que pasaba en esas noches cuando él tocaba la puerta de mi cuarto. No necesito hacerlo. Ustedes pueden imaginar. Solo les diré esto. Aprendí rápido que mi cuerpo era moneda de cambio. Si lo hacía feliz, si no me resistía, si fingía que no me moría un poco cada vez, entonces él era menos cruel. Me daba un poco más de dinero para mis cosas. No me gritaba tanto. No castigaba a los niños que eventualmente tendríamos para lastimarme a mí. Así funciona el control en estos lugares. Te hacen creer que tienes opciones, cuando en realidad todas las opciones llevan al mismo lugar, su voluntad cumplida. Quedé embarazada rápido, demasiado rápido. Arthur nació cuando yo tenía 19 años. Era hermoso, pequeñito y perfecto y completamente mío, de una forma que nada más en esa casa lo era. Cuando lo sostenía contra mi pecho, sintiendo su respiración cálida contra mi cuello, pensaba, por ti vale la pena, por ti puedo soportar esto. Mentira. Otra mentira que nos decimos las mujeres atrapadas, pero en ese momento lo creía. Justo cuando empezaba a encontrar un ritmo, cuando empezaba a entender cómo sobrevivir en ese ecosistema tóxico, Merrill trajo a 2 esposas más. El nuevo profeta Rulon Jeffs se las asignó. Así funcionaba. Los profetas jugaban con las vidas como si fueran fichas de ajedrez. Y nosotras teníamos que sonreír y decir gracias por el privilegio de compartir a nuestros maridos con más mujeres. La casa se volvió más pequeña, los recursos más escasos, la competencia más feroz, porque esa es la verdad sucia de la poligamia que nadie quiere admitir. No hay suficiente de nada para todos. No hay suficiente dinero. No hay suficiente comida. No hay suficiente atención, afecto, cuidado. Entonces las esposas pelean entre sí por las migajas, mientras el hombre se sienta en su trono hecho de nuestro sufrimiento colectivo. Yo trabajaba como maestra en la escuela de la comunidad. Cada quincena entregaba mi cheque completo a Merrill, sin preguntas, sin quejas. Él decidía qué porción me devolvía para mis gastos. Él decidía qué ropa comprar para los niños. Él decidía todo. No podía abrir una cuenta de banco. No podía tomar decisiones sobre la educación de mis propios hijos. No podía elegir qué comer en un restaurante si la comida no le gustaba a él. Una vez pedí ensalada cuando todos pidieron carne. Merrill me miró con esos ojos helados y dijo, «Comerás lo mismo que yo como. No estás aquí para tener preferencias». Y comí la carne que no quería, tragándomela junto con mi orgullo, mi identidad, mi yo. Las otras esposas eran mi enemigo y mi única compañía al mismo tiempo. Ruth era la favorita. Eso significaba que sus hijos comían mejor. Tenían ropa nueva. Vivían en las habitaciones más grandes. Faunita, la primera esposa, sufría de enfermedad mental que nadie trataba. A veces la encontraba llorando en rincones, hablando sola. Bárbara era cruel de esa forma silenciosa y venenosa. Rumores, mentiras pequeñas que crecían. Reportes constantes a Merrill sobre cualquier cosa que yo hiciera mal. Tuve más hijos. Luann, Mary Lee, Andrew. Cada embarazo era un recordatorio de que mi cuerpo no me pertenecía.
Cada nacimiento era hermoso y terrible al mismo tiempo. Amaba a mis bebés con una ferocidad que me asustaba, pero también los veía crecer en este sistema podrido y me preguntaba qué tipo de futuro les esperaba. Las niñas se convertirían en esposas, los niños en hombres que tomarían múltiples esposas. El ciclo continuaría, la rueda de sufrimiento seguiría girando, y yo me estaba desvaneciendo, como una fotografía dejada al sol demasiado tiempo. Los bordes de quien yo era se difuminaban. Caroline, la niña que quería ser doctora, que leía libros bajo las cobijas con una linterna, que soñaba con un mundo más grande. Esa Caroline se estaba muriendo. Y lo peor era que parte de mí se preguntaba si dejarla morir no sería más fácil, si rendirse completamente, convertirme en lo que ellos querían que fuera, no dolería menos que seguir resistiendo. Pero entonces pasaba algo, un momento pequeño, un destello de rebeldía, una pregunta que uno de mis hijos hacía que me recordaba que las preguntas eran posibles. Un atardecer visto desde mi ventana que me recordaba que el mundo era más grande que estas 4 paredes. Y yo seguía ahí, apagándome pero no completamente apagada, quebrada pero no completamente rota. Tuve más hijos, Patrick, Cassandra, más embarazos de los que mi cuerpo podía manejar. Los doctores empezaron a advertirme. Señora Jessop, su cuerpo necesita descansar. Otro embarazo podría ser peligroso. Pero en nuestro mundo, los doctores eran parte del problema. Muchos eran FLDS también. Y la voluntad del marido siempre superaba la salud de la esposa. Cuando quedé embarazada del 7º bebé, algo se sentía diferente, mal diferente. Mi cuerpo gritaba advertencias que yo no sabía cómo interpretar todavía. Harrison nació en un baño de sangre y terror. Las complicaciones empezaron desde el embarazo, pero nada me preparó para lo que vendría después, porque a veces, cuando Dios te quita todo, te quita incluso la salud de tus hijos, y entonces tienes que decidir, ¿te rindes o peleas con las pocas fuerzas que te quedan? Harrison nació llorando de una forma diferente. Los doctores tardaron semanas en descubrir lo que yo ya sabía en el fondo de mi alma. Algo estaba terriblemente mal, y cuando finalmente supimos la verdad, Merrill me miró con ojos llenos de acusación y dijo las palabras que me perseguirían durante años. Esto es culpa tuya. Dios está castigando tus pecados a través de tu hijo. El diagnóstico llegó como un trueno en un día despejado: neuroblastoma. Cáncer agresivo en la columna vertebral. Harrison tenía meses de vida si no hacíamos algo drástico. El oncólogo nos explicó con voz gentil pero firme que el tratamiento sería brutal. Quimioterapia, cirugía, dolor. Mucho dolor para un bebé que apenas había empezado a conocer el mundo. Miré a Merrill esperando. No sé qué esperaba. ¿Horror? ¿Miedo? ¿Amor paternal? Lo que vi en su rostro fue indiferencia, como si el doctor estuviera hablando del clima y no de la vida de nuestro hijo. Haz lo que tengas que hacer, me dijo camino a casa, pero esto no me va a costar más de lo necesario. Y Caroline se detuvo, girando hacia mí con esos ojos fríos que había aprendido a temer. Esto es tu culpa. Dios está destruyendo la vida de ese niño por los pecados de su madre. Las palabras se clavaron como cuchillos, no porque las creyera, sino porque parte de mí, esa parte quebrada y condicionada, se preguntaba si tenía razón, si de alguna forma mi resistencia interna, mis dudas secretas, mis sueños enterrados, si todo eso había maldecido a mi bebé. Pero Harrison no tenía tiempo para mi crisis existencial. Harrison necesitaba pelear. Entonces yo peleé con él. Los tratamientos eran un infierno.
sostener a tu hijo mientras vomita veneno, ver su cuerpecito perder peso, escuchar sus gritos cuando las agujas perforan su piel una y otra vez, y hacerlo sola, porque Merrill no iba a las citas médicas. Las otras esposas susurraban que yo estaba siendo castigada, que era mi karma, y yo solo sostenía a Harrison y le cantaba canciones bajito, prometiéndole que todo estaría bien aunque no sabía si era verdad. Sobrevivió. Mi hijo sobrevivió, pero el daño nervioso era permanente. Harrison quedaría discapacitado de por vida. Necesitaría cuidados constantes, terapias, atención. Y en una casa con 50 niños donde ya no había suficiente de nada, un niño con necesidades especiales era visto como un peso, una carga, un castigo divino. Yo lo veía diferente. Harrison era mi guerrero, mi recordatorio de que incluso cuando todo está en tu contra, puedes elegir seguir respirando. Pero mi cuerpo estaba cobrando factura. Los médicos habían sido claros después del 6º embarazo. Señora Jessop, otro bebé podría matarla. Su útero está débil. Su presión arterial es peligrosa. Por favor, considere no tener más hijos. Merrill lo consideró por exactamente 5 segundos antes de decidir que Dios sabía mejor que los doctores. Quedé embarazada del 8º bebé. El embarazo fue una pesadilla desde el principio. Sangrado constante, dolor que me doblaba en dos, mareos tan severos que a veces me desmayaba en medio de la cocina. Las otras esposas pasaban por encima de mí como si fuera un mueble caído. Nadie ofrecía ayuda. En su mente retorcida, esto era justicia. Yo estaba recibiendo lo que merecía. Bryson nació en una emergencia, hemorragia masiva, placenta que no se desprendía. Recuerdo al doctor gritando órdenes, enfermeras corriendo, el olor a sangre, tanto olor a sangre. Y lo último que pensé antes de que todo se volviera negro fue, al menos ahora descansaré. Pero no morí. Me salvaron. Con una histerectomía de emergencia. Me abrieron, me vaciaron, me cosieron de vuelta. Cuando desperté, Merrill estaba ahí. No preguntó cómo estaba. No sostuvo mi mano. Solo dijo, ya no puedes tener más hijos. Eso te hace menos valiosa. Espero que lo entiendas. Debería haberme destrozado. Pero algo extraño pasó en ese momento. Algo liberador. Pensé, ya no pueden usarme como incubadora. Mi cuerpo finalmente es mío. Era una libertad terrible y hermosa al mismo tiempo. Los meses siguientes fueron de recuperación física, pero algo más estaba pasando. El mundo FLDSS estaba cambiando. El profeta Rulon Jeffs estaba viejo, débil, y su hijo, Warren Jeffs, estaba tomando control poco a poco. Warren era diferente, más extremo, más paranoico, más sediento de poder absoluto. Las reglas se volvieron más estrictas. Los castigos más severos. Warren empezó a predicar que el mundo exterior era completamente corrupto, que debíamos separarnos más, escondernos más, obedecer más. Ordenó que todos los libros seculares fueran destruidos. Yo tenía más de 300 libros infantiles que había coleccionado para mis hijos. Libros hermosos con ilustraciones mágicas. Tuve que quemarlos. Ver las páginas encogerse y ennegrecerse mientras Warren miraba con esos ojos de fanático, asegurándose de que nadie desobedeciera. Vi cómo Warren torturaba a sus propias esposas. Una vez entró al auditorio de la escuela donde yo trabajaba, arrastrando a una de ellas por su trenza. La trenza le llegaba más allá de las rodillas. La retorció y retorció hasta que ella cayó de rodillas gritando, hasta que mechones de cabello se arrancaron de raíz.
Y todos miramos en silencio porque contradecir a Warren era contradecir a Dios. Varias de las hijastras de Merrill fueron entregadas a Warren como esposas. Niñas, no mujeres. Niñas de 14, 15 años. Y no podíamos decir nada, no podíamos hacer nada, porque esto era el reino de Dios en la tierra. ¿Puedes imaginarlo? ¿Vivir en un lugar donde el horror es normal? ¿Donde lo que tu alma sabe que está mal es llamado sagrado? Y entonces Warren empezó a hablar de el lugar central, un lugar donde los más devotos irían a vivir, campos cerrados, comunidades amuralladas, sin contacto con el exterior, ni siquiera con familia que no fuera considerada suficientemente pura. La noche que Merrill anunció que nos mudaríamos a uno de esos campos, entendí algo con claridad cristalina. Lo iba a perder todo de todas formas. Mi familia, mis hijos, mi cordura, mi vida. Si me quedaba, me separarían de mis hijos cuando Warren decidiera que no era lo suficientemente obediente. Los reasignaría a otras familias, como hacía con los hijos de las madres problemáticas. O peor, me encerrarían en uno de esos campos donde no habría escape posible. Pero si me iba, al menos tendría una oportunidad. Fue en ese momento, acostada en la oscuridad de mi cuarto mientras Bryson mamaba dormido y Harrison roncaba suavemente en su cama especial, cuando tomé la decisión más aterradora de mi vida. Iba a escapar. No sabía cómo, no sabía cuándo. Solo sabía que tenía que hacerlo y que tenía que llevar a mis 8 hijos conmigo. Los 8. No importaba que Arthur ya trabajara en construcción y no siempre estuviera en casa. No importaba que Harrison necesitara equipo médico. No importaba que Bryson todavía amamantara. No importaba que Betty estuviera tan adoctrinada que probablemente pelearía contra mí. Los iba a salvar a todos o moriría intentándolo. Empecé a planear, lenta, meticulosamente. 3 años me tomó. 3 años estudiando los patrones de Merrill, aprendiendo a leer su rostro mejor que antes, descubriendo cuándo viajaba, cuándo las otras esposas estaban distraídas, cuándo los niños estarían todos en casa. Empecé a guardar cada moneda que podía, $5 aquí, 10 allá, escondidos en lugares que nadie miraría. Eventualmente tuve $20, $20 para comprar la libertad de 9 personas. Era ridículo, era imposible, pero era todo lo que tenía. Contacté en secreto a mi padre, rogándole que intercediera con Warren, que nos dejara ir en paz. Se rió. Carolyn, ya no eres una niña, eres propiedad de Merrill. Tus hijos son propiedad de la iglesia. ¿Crees que puedes simplemente irte? Estarías condenándote al infierno eterno. Intenté con Warren directamente. Escribí cartas, pedí audiencias, me ignoró completamente. Fui a la policía local, pero todos eran FLDS. Me miraron como si estuviera loca. Señora Jessop, si hay un problema en su matrimonio, debe hablarlo con su esposo y su profeta. Nosotros no interferimos en asuntos de la iglesia. No había autoridad que me protegiera. No había sistema de apoyo. Estaba completamente sola, excepto por Linda, mi hermana. Ella también estaba en un matrimonio polígamo, pero su marido era menos monstruoso que el mío. Cuando le conté mi plan, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Estás loca. Te van a atrapar. Te van a quitar a los niños. Pero si realmente vas a hacerlo, te ayudaré». Ella fue mi cable a tierra, mi conexión con el mundo exterior. Desde su casa podía hacer llamadas telefónicas sin ser monitoreada. Contacté a mis hermanos que vivían en Salt Lake City, Arthur y Darrell. Habían dejado la iglesia años atrás.
Cuando les expliqué lo que necesitaba, el silencio del otro lado del teléfono fue eterno. Finalmente Arthur habló. Te vamos a ayudar, dinos cuándo y dónde y estaremos ahí. Ahora solo tenía que esperar a que todos los planetas se alinearan, esperar a que Merrill estuviera fuera de la ciudad, esperar a que todos mis hijos estuvieran en casa al mismo tiempo, especialmente Arthur, que viajaba constantemente, esperar a que mi coraje no se desvaneciera. Y mientras esperaba, me convertí en la mejor actriz del mundo. Sonreía cuando debía sonreír, obedecía sin queja. Me volví invisible, porque si alguien sospechaba algo, si cualquiera de las otras esposas reportaba un comportamiento extraño, todo se vendría abajo. 3 años, 3 años de terror silencioso, de despertarme cada mañana preguntándome si ese sería el día, de acostar a mis hijos cada noche sabiendo que tal vez pronto dormirían en camas diferentes, respirarían aire diferente, serían libres, o estaríamos muertos, porque esa era la otra posibilidad. Los hombres de la iglesia no te dejaban ir fácilmente. Había historias, mujeres que intentaron escapar y fueron encontradas. Los castigos eran, no quiero ni pensar en los castigos, pero ya había tomado la decisión. Y una vez que tomas una decisión así, una que te cambia el alma, no hay vuelta atrás. Yo solía ser Caroline Blackmore, la niña que quería ser doctora. Luego fui Caroline Jessop, la cuarta esposa, la madre de 8, la mujer quebrada. Pero estaba a punto de convertirme en algo nuevo, algo que nunca había existido en la historia del FLDS. Estaba a punto de convertirme en la primera mujer que escapaba con todos sus hijos. 21 de abril de 2003, 10 de la noche. Mis manos temblaban mientras guardaba la última prenda de ropa en la maleta. Afuera, el viento del desierto silbaba contra las ventanas como si supiera lo que estaba a punto de hacer, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Merrill había salido esa tarde en un viaje de negocios a Salt Lake City. Estaría fuera 3 días. 3 días de ventaja antes de que notara que faltábamos. Arthur había llegado temprano del trabajo de construcción. Un milagro en sí mismo porque, a veces, se quedaba en proyectos fuera de la ciudad por semanas. Los 8 estaban en casa. Los 8. Después de meses de esperar, de rezar a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, las estrellas finalmente se habían alineado. Era ahora o nunca. El silencio de la casa era engañoso. 50 personas viviendo bajo un mismo techo nunca está realmente en silencio. Siempre hay un bebé llorando, un niño corriendo, una esposa susurrando veneno a otra. Pero esa noche, mi parte de la casa estaba quieta. Mis hijos dormían sin saber que cuando despertaran, todo habría cambiado. Me moví como un fantasma por los pasillos. Había ensayado esto cientos de veces en mi mente. Cada paso, cada movimiento. No podía encender luces que llamaran la atención. No podía hacer ruido que despertara a las otras esposas. Ellas eran las guardianas de Merrill cuando él no estaba. Sus ojos, sus oídos, sus almas vendidas al sistema que las destruía. Fui primero al cuarto de Betty. 14 años. Mi primogénita. La que más miedo me daba despertar porque ella creía. Creía en Warren Jeffs. Creía que yo era una apóstata en proceso. Creía que escapar era condenarse. Betty, susurré, tocando su hombro. Despierta, mi amor. Tenemos que irnos. Sus ojos se abrieron, confundidos primero, luego llenos de terror.
Irnos. ¿A dónde? Lejos de aquí. Confía en mí, por favor. Vi la batalla en su rostro, el adoctrinamiento contra el amor por su madre, la obediencia contra el instinto. Finalmente asintió, pero sus ojos me decían que esto no había terminado, que habría consecuencias. Arthur fue más fácil. 15 años y ya cansado, ya viendo las grietas en el sistema, ya preguntándose si había algo más allá de estos muros invisibles. ¿Es en serio, mamá? ¿De verdad lo vamos a hacer? Sí, empaca solo lo esencial, ropa nada más. Tenemos que caber todos en el auto de tus tíos, Ott, Luann, Merrily, Andrew, Patrick, Cassandra. Uno por uno los desperté. Sus caritas soñolientas me partían el corazón. Eran tan inocentes, tan ajenos al peligro en el que estábamos, tan confiados en que mamá sabía lo que hacía. Ojalá yo tuviera esa certeza. Harrison fue el más complicado. Cargarlo significaba cargar también su equipo médico, sus medicinas, su silla especial. Pero lo envolví en una cobija, sostuve su cuerpecito frágil contra mi pecho y respiré su olor a bebé y a valentía. Vamos a estar bien, le susurré. Te lo prometo. Bryson todavía dormía, 18 meses de pura confianza. Lo até a mi espalda con una manta larga, estilo tradicional, dejando mis manos libres. Seguía amamantando, lo que significaba que no podría estar lejos de mí por mucho tiempo. Pero eso era un problema para después. Ahora solo importaba salir. 7 de la tarde había llamado a Linda desde su casa. Ella contactó a mis hermanos. El plan era encontrarnos en un punto cerca del límite estatal entre Arizona y Utah, 3 millas desde nuestra casa hasta la libertad. 3 millas que se sentían como 3000. ¿Estamos listos? Arthur sostenía 2 maletas. Sus ojos de niño casi hombre me miraban buscando seguridad que yo no tenía. ¿Estamos listos? Mentí, porque nunca estás lista para algo así, para romper cadenas generacionales, para desafiar a un Dios falso, para jugarte todo en una sola apuesta desesperada. Salimos por la puerta trasera. El aire nocturno era frío, cortante. Abril en el desierto es cruel, días de calor insoportable y noches que te hielan hasta los huesos. Caminamos en silencio hacia nuestro auto viejo, un Suburban destartalado que apenas funcionaba, pero que tendría que llevarnos hasta el punto de encuentro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la ignición. Vamos, 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 susurraba como un mantra. El motor tosió, protestó, finalmente rugió a la vida. El sonido me pareció ensordecedor en la quietud de la noche. Una luz se encendió en la casa. Mi corazón se detuvo. «Mamá». Betty susurró desde el asiento trasero, su voz temblando. «Agáchense, todos agáchense». Salí del estacionamiento lo más rápido que me atreví sin encender los faros. Solo cuando estuvimos a una cuadra de distancia los prendí. Y ahí fue cuando los vi en el espejo retrovisor. Faros, 2 juegos de faros siguiéndonos, FLDS. Tenía que serlo. Alguien había visto. Alguien había llamado. La red de vigilancia que tejían tan cuidadosamente estaba funcionando. Y nosotros éramos la presa. «Mamá, nos están siguiendo», Arthur dijo con voz tensa. «Lo sé. Agárrense». Aceleré. El Suburban protestó, sacudiendo, pero obedeciendo. Las calles de Colorado City son un laberinto si no las conoces, pero yo había crecido ahí. Conocía cada atajo, cada callejón, cada ruta que los autos más nuevos y elegantes que nos perseguían no podrían tomar. Giré bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, apagué las luces y me metí en un espacio estrecho entre 2 casas. Sostuve la respiración. Los niños estaban en silencio absoluto,
incluso Bryson, como si entendieran que nuestras vidas dependían de no hacer ruido. Los autos pasaron, escuché voces, hombres gritando, buscando, cazando. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Finalmente, silencio. Volví a arrancar, esta vez tomando el camino largo, el que rodeaba el pueblo por el desierto. Era más peligroso, más oscuro, más solitario, pero era nuestra única oportunidad. La carretera que lleva al límite estatal nunca me había parecido tan larga. Cada roca, cada curva, cada sombra era una amenaza potencial. ¿Y si mis hermanos no estaban ahí? ¿Y si era una trampa? ¿Y si...? No, no podía pensar en los «y si» te. Solo podía seguir manejando, seguir respirando, seguir creyendo que del otro lado de esa línea invisible había algo mejor que esto. Entonces lo vi. Un auto estacionado en el arcén, luces intermitentes y 2 figuras de pie afuera. Arthur, Darrell, mis hermanos. Frené tan bruscamente que todos salimos disparados hacia adelante. Salté del auto y corrí hacia ellos. Arthur mayor me atrapó en un abrazo que casi me rompe. «Lo lograste», dijo con voz quebrada. «Dios mío, Caroline, lo lograste». «Todavía no. Ayúdenme a pasar a los niños». Trabajamos rápido, los niños de mi auto al suyo, las maletas, el equipo de Harrison. Bryson llorando ahora, asustado por todo el movimiento. Betty mirándome con ojos acusadores, pero moviéndose de todas formas. Y entonces, en la distancia, más luces. «¡Ahora! ¡Váyanse ahora!», grité. Nos subimos. Los autos arrancaron. Y justo cuando cruzamos la línea que marcaba Utah, justo cuando dejamos Arizona atrás, miré por el espejo retrovisor y vi los autos FLDS detenerse. Porque ellos sabían lo que yo apenas estaba aprendiendo. Del otro lado de esa línea, las reglas cambiaban. Las leyes de Utah no eran las leyes de Warren Jeffs, y aunque el FLDS tenía poder, no era absoluto una vez que cruzabas esa frontera invisible. ¿Lo logramos? Arthur, mi hijo, preguntó con voz pequeña. ¿Estamos a salvo? Miré a mis 8 hijos apretujados en el auto, Harrison en mi regazo, Bryson finalmente calmándose contra mi pecho, los demás con ojos enormes reflejando las luces del auto. «Todavía no, mi amor», dije honestamente, «pero estamos más cerca que nunca». Porque escapar físicamente era solo el principio, la batalla legal por mantenerlos, la batalla psicológica por deshacer años de adoctrinamiento, la batalla económica por sobrevivir con $20, la batalla contra el trauma, contra el miedo, contra las pesadillas que vendrían. Esa batalla apenas comenzaba. Pero mientras cruzábamos la oscuridad del desierto rumbo a Salt Lake City, mientras mis hermanos nos guiaban hacia un refugio que apenas conocía, mientras sostenía a mis bebés y escuchaba sus respiraciones irregulares de miedo y cansancio, supe que había hecho lo correcto. Había elegido. Por primera vez en mi vida, yo había elegido. Y esa elección, sin importar lo que viniera después, valía cada segundo de terror que acabábamos de vivir. El refugio para mujeres maltratadas en West Jordan no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Las paredes eran color crema, suaves, sin pretensiones. Había juguetes en una esquina, una cocina donde podías cocinar cuando quisieras, baños que no tenías que compartir con 40 personas, y silencio. Un silencio que no era aterrador sino pacífico. Pero yo no me sentía pacífica. Me sentía como un animal herido que todavía no sabe si está a salvo o si el depredador está esperando en la siguiente esquina. Los primeros días fueron un borrón de llamadas telefónicas, papeles legales,
y rostros extraños que decían querer ayudar. El fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, apareció personalmente. Me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Jessop, dijo, lo que usted hizo, ninguna mujer lo había logrado antes. Vamos a hacer todo lo posible para que mantenga a sus hijos. Ninguna mujer lo había logrado antes. Esas palabras me perseguían, porque si ninguna lo había logrado, ¿qué me hacía pensar que yo sí podía? $20 se evaporaron en el primer día. Comida, pañales para Bryson, medicina para Harrison. De repente, enfrenté una realidad que nunca había considerado completamente. ¿Cómo sobrevive una mujer con 8 hijos y 0 habilidades para el mundo exterior? Tuve que solicitar asistencia social. Yo, que había sido maestra. Yo, que había trabajado durante años. Pero cada centavo que gané se lo di a Merrill. Nunca tuve una cuenta bancaria. Nunca pagué una factura. Nunca firmé un contrato. En papel, yo no existía. Era una sombra, una extensión de un hombre. Ahora tenía que aprender a ser real. La batalla legal comenzó rápido. Merrill demandó custodia completa. Sus abogados eran caros, despiadados. Argumentaban que yo era una madre inestable que había secuestrado a los niños, que los había puesto en peligro, que estaba poseída por el diablo, según sus palabras exactas en la corte. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Tenía a Lisa Jones, una ex jueza, que decidió representarme casi gratis. Tenía al fiscal general y tenía la verdad. Los meses de batalla legal fueron los más oscuros de mi vida. Cada audiencia era una tortura. Ver a Merrill sentado del otro lado de la sala, con su rostro impasible, rodeado de otros hombres FLDS. Escuchar cómo me pintaban como un monstruo, cómo alegaban que yo le había lavado el cerebro a mis propios hijos. Y Betty no ayudaba. En su testimonio defendió a su padre. Dijo que yo la había forzado a irse, que ella quería volver, que la vida conmigo era peor que la vida en el culto. Cada palabra suya era una puñalada, pero entendía. Era el adoctrinamiento hablando. No era mi Betty. Era la Betty que habían creado 14 años de control mental. Mientras tanto, tenía que mantener a mis hijos, tenía que encontrar trabajo. Pero, ¿quién contrata a una mujer sin currículum real, sin referencias que no sean de un culto, sin experiencia viviendo en el mundo real? La respuesta llegó de forma inesperada. Un director de vestuario de HBO vino a Salt Lake buscando gente que supiera coser ropa de estilo FLDS. Estaban haciendo una serie sobre poligamia. La ironía era tan absurda que casi me reí. Casi. Terminé cosiendo disfraces para Big Love, una serie sobre el tipo de vida de la que acababa de escapar, pero pagaba. Y yo necesitaba cada centavo. Las noches eran las peores. Los niños dormidos en colchones en el suelo del apartamento subsidiado que finalmente conseguimos. Yo acostada mirando el techo, sintiendo mi corazón acelerarse sin razón, saltando con cada ruido, convencida de que alguien vendría a llevarse a mis hijos. El diagnóstico llegó semanas después: trastorno de estrés postraumático, PTSD, como los soldados, como las víctimas de guerra, porque eso éramos, sobrevivientes de una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Algunos días solo podía funcionar en incrementos de 5 minutos. 5 minutos para levantarme, 5 minutos para preparar desayuno, 5 minutos para no colapsar. La terapeuta me dijo que era normal, que había vivido décadas de trauma, que sanar tomaría tiempo, pero yo no tenía tiempo.
Tenía 8 niños que dependían de mí. Arthur, mi hijo mayor, se convirtió en mi ancla. A sus 15 años era más maduro que muchos adultos. Ayudaba con los pequeños, trabajaba después de la escuela y cuando yo me desmoronaba, él me sostenía. «Lo vamos a lograr, mamá», decía con esa certeza juvenil que yo había perdido hace años. Somos más fuertes de lo que ellos creen. Los niños más pequeños se adaptaron con esa flexibilidad hermosa de la infancia. La escuela pública fue un shock al principio. Otros niños que vestían diferente, que hablaban diferente, que no sabían lo que era tener 6 mamás y 50 hermanos, pero aprendieron, florecieron incluso. Harrison necesitaba escuelas especiales, terapias que no podíamos pagar. Pero el sistema, el mismo sistema que tantas veces había escuchado llamar del diablo, nos ayudó. Le consiguieron cuidados, equipos, oportunidades que en el FLDS nunca habría tenido, y lentamente, muy lentamente, empecé a verlo. Los destellos de quienes podrían ser mis hijos fuera de la jaula. Luann descubrió que amaba el arte. Mary Lee tenía un talento natural para las matemáticas. Andrew era curioso sobre todo, preguntando constantemente, aprendiendo. Patrick era dulce, gentil de una forma que en el FLDSA hubiera sido castigada. Cassandra cantaba. Dios, cómo cantaba. Estaban sanando, y eso me daba fuerzas para seguir. En octubre de 2003, 6 meses después de escapar, llegó el veredicto. La sala de la corte estaba llena. Gente FLDS en un lado, mis apoyos en el otro. El juez leyó su decisión con voz firme. Custodia completa para Carolyn Jessop. Me había convertido en la primera mujer en la historia del FLDS en ganar custodia completa de todos sus hijos en un juicio disputado. Lloré. Lloré de una forma que no había llorado en años. Lágrimas de alivio, de victoria, de gratitud. Lisa me abrazó. Mark Shurleff sonrió. Y mis hijos finalmente estaban legalmente míos. Pero la victoria fue agridulce, porque Betty seguía resistiendo. A medida que pasaban los años, su resentimiento crecía. Ella no veía esto como salvación, lo veía como secuestro, y yo no podía hacer nada excepto amarla y esperar que algún día entendiera. Empecé a construir una vida. Conseguí trabajo como contadora después de cobrar $30,000 en cuentas morosas para el negocio de un amigo. Resultó que era buena con los números, buena organizando, buena sobreviviendo. En 2006, el fiscal general me pidió que testificara sobre los abusos del FLDS. Mi testimonio ayudó a construir el caso contra Warren Jeffs, el hombre que había atormentado mis últimos años en el culto, el hombre que casaba niñas de 12 años con hombres de 50, el hombre que se llamaba a sí mismo profeta, pero era solo un depredador con Biblia. Lo arrestaron, lo juzgaron, lo condenaron por cómplice de violación, y yo estuve ahí, en la sala, viendo cómo la justicia finalmente alcanzaba a alguien que se creía intocable. En 2007, un escritor me contactó, Laura Palmer. Quería ayudarme a contar mi historia. Al principio dije que no. ¿Quién querría leer sobre mi vida? ¿Quién le importaría? Pero ella insistió. Carolyn, tu historia puede salvar vidas. Puede mostrar a otras mujeres que el escape es posible. Así que escribimos Escape, juntas. Fue doloroso revivir cada momento, cada trauma, cada pérdida, pero también fue liberador. Como si al ponerlo en palabras, al compartirlo con el mundo, el dolor perdiera un poco de su poder sobre mí. El libro se publicó en octubre.
para mi sorpresa absoluta, se volvió bestseller del New York Times. Número 2. Gente de todo el mundo me escribía. Mujeres que habían dejado situaciones abusivas. Hombres que nunca habían entendido el control coercitivo hasta leer mi historia. Sobrevivientes que encontraron esperanza en mis palabras. Me invitaron a Oprah, al Today Show, a CNN. De repente yo, la mujer que había sido entrenada para no tener voz, estaba hablando frente a millones. Y usé esa voz. Testifiqué ante el Congreso sobre los abusos del FLDS. Ayudé a crear protocolos para identificar víctimas de cultos. Me convertí en consultora para casos similares. En 2008, cuando Texas hizo redadas en el rancho ISFC, donde Merrill ahora vivía, me llamaron como experta. Ver esa operación masiva, ver cientos de niños siendo rescatados, fue surrealista. Parte de mí deseaba haber tenido ese tipo de intervención. Otra parte sabía que mi camino, aunque más difícil, me había hecho más fuerte. La batalla legal continuó. En 2009 gané un juicio contra Merrill por manutención infantil. $148,000 que me debía desde 2003. Nunca lo pagó completamente, pero la victoria no era sobre el dinero. Era sobre establecer que él tenía responsabilidades, que no podía simplemente desaparecer. Y logré algo más importante: manutención vitalicia para Harrison. Mi hijo guerrero, con discapacidad severa, tendría apoyo incluso después de cumplir 18. Esa victoria me hizo llorar más que cualquier otra. Los años pasaron. Arthur decidió convertirse en piloto. Rompió completamente con el FLDS. Los niños crecieron. Algunos sanaron más rápido que otros. Todos llevaban cicatrices, pero también llevaban fortaleza. Y Betty. Betty cumplió 18 en 2007 y 2 días después hizo lo que siempre supe que haría. Volvió al culto. Me destrozó. Ver a mi primogénita elegir la jaula sobre la libertad. Ver cómo rechazaba todo por lo que había peleado. Pero también entendí algo. Había dado todo para que mis hijos pudieran elegir, y eso incluía darle a Betty la libertad de elegir mal. Esa es la parte más difícil de la libertad, que a veces la gente elige sus propias cadenas, pero 7 de 8 eligieron quedarse, 7 de 8 eligieron construir vidas fuera del culto, y eso era un milagro. En 2010 conocí a Brian, un hombre gentil, paciente, que no veía mi pasado como algo sucio, sino como evidencia de mi fuerza. Me cortejó de la forma más simple y hermosa. Cenas, películas, conversaciones que duraban horas. Un día, frente a todos mis hijos, se arrodilló y me preguntó si quería casarme con él. De verdad casarme, no ser asignada, no ser la esposa número 4, sino ser su única, su igual, su compañera elegida. Y yo, llorando, dije, sí, pero solo porque yo elijo, porque la elección es algo hermoso. Esa frase se volvió mi mantra, mi recordatorio, mi verdad. La elección es algo hermoso. Habían pasado años desde aquella noche. Mis hijos ya no eran niños asustados, amontonados en un auto, huyendo en la oscuridad. Harrison seguía necesitando cuidados, pero sonreía más. Bryson era un joven brillante, los demás encontrando sus caminos, cometiendo sus errores, construyendo sus vidas. Y yo finalmente había aprendido algo que me negaron toda mi vida. Había aprendido a elegir, a amarme, a valorarme, a saber que mi voz importaba, que mis sueños importaban, que yo importaba, no como esposa, no como madre solamente, sino como Caroline, solo Caroline, y eso era suficiente.
El trauma no desapareció. Algunas noches todavía me despierto sobresaltada. Algunos días el PTSD todavía me paraliza. Pero tengo herramientas ahora: terapia, apoyo, una red de gente que me ama no por lo que puedo darles, sino por quién soy. Y tengo mis hijos, mis 7 hijos que eligieron la libertad. Mi Betty que tal vez algún día vuelva, o tal vez no. Y tengo que estar en paz con eso también. La vida después del culto no fue fácil, fue brutal a veces. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que $20 parecían insultantemente insuficientes para comprar todo lo que había arriesgado. Pero estoy aquí, estamos aquí, y eso, en sí mismo, es victoria. Hoy, Carolyn vive en Utah con la mayoría de sus hijos. Continúa siendo una voz poderosa contra los abusos en cultos fundamentalistas. Su testimonio ayudó a condenar a Warren Jeffs, quien cumple cadena perpetua por agresión sexual a menores. Su trabajo ha inspirado a innumerables mujeres a buscar ayuda, a escapar, a elegir. Su libro Escape se ha vendido cientos de miles de copias en todo el mundo y ha sido traducido a múltiples idiomas. En 2010 publicó su segunda memoria, Triumph, Life After the Cult, donde cuenta cómo reconstruyó su vida después de la fuga. Carolyn ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos, ha aparecido en los programas más importantes de televisión, ha sido consultora en casos de abuso en comunidades fundamentalistas, se ha convertido en símbolo de resistencia, de esperanza, de la capacidad humana para sobreponerse a lo inimaginable. Sus hijos crecieron. Algunos se casaron, le dieron nietos, construyeron carreras, sueños, vidas que sus abuelas nunca pudieron imaginar. Arthur se convirtió en piloto comercial, volando literalmente tan lejos del desierto de su infancia como era posible. Los demás encontraron sus propios caminos hacia la sanación y el éxito. Harrison, el hijo que los doctores dijeron que no sobreviviría, sigue vivo, sigue luchando. Sigue siendo un recordatorio de que la supervivencia es en sí misma un acto de rebeldía. ¿Y Betty? Betty aún vive en la comunidad FLDS. Es una herida que Carolyn lleva todos los días, pero como ella misma ha dicho, le di a mis hijos el regalo más grande que pude, la capacidad de elegir. Y eso incluye el derecho a elegir diferente a mí. Si esta historia te tocó el corazón, si algo en ti resonó con la valentía de Carolyn, te invitamos a suscribirte a este canal. Porque aquí compartimos historias de mujeres extraordinarias que enfrentaron lo imposible, mujeres que se negaron a ser víctimas y se convirtieron en sobrevivientes, mujeres que nos recuerdan que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos, hasta que no hay otra opción más que usarla. Esto fue solo una parte de la increíble historia de Carolyn Jessop. Para conocer todos los detalles, cada matiz de su experiencia, cada lección que aprendió, te recomendamos leer su libro, Escape, que está disponible en el primer comentario de este video. Pero antes de irte, quiero preguntarte algo. Quiero que realmente pienses en esto. ¿Cuántas jaulas cargamos sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces elegimos la seguridad de lo conocido sobre la incertidumbre de la libertad? ¿Cuántas veces nos decimos, no puedo, cuando en realidad queremos decir, tengo miedo? Carolyn tenía todas las razones del mundo para quedarse. La comunidad era todo lo que conocía. Dejar significaba perderlo todo. Familia, identidad, el único mundo que había experimentado. Significaba enfrentar lo desconocido con 8 hijos y $20. Las probabilidades estaban completamente en su contra, pero ella eligió. Y esa elección, esa única decisión de creer que merecía algo mejor, cambió el curso de 9 vidas. 9. ¿Te imaginas el impacto? Sus hijos, los hijos de sus hijos, generaciones que ahora vivirán sabiendo que tienen opciones, que pueden soñar, que pueden elegir. ¿Y tú? ¿Qué estás eligiendo hoy? No estoy diciendo que todos vivimos en cultos literales, pero vivimos en cultos de nuestra propia creación,
relaciones tóxicas que nos dicen que no valemos nada, trabajos que nos destruyen el alma, familias que nos condicionan a ser versiones pequeñas de nosotros mismos, voces internas que repiten mentiras hasta que las creemos verdades. Carolyn nos enseñó que escapar es posible, que no importa cuántas generaciones de dolor cargues en tus hombros, no importa cuántas voces te digan que eres débil, que no puedes, que estás condenada. Tu voz, esa voz interna que susurra, mereces más. Esa voz es más fuerte que cualquier sistema de opresión, pero tienes que escucharla, tienes que elegir creerle. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu propia familia, a tu propia comunidad, a tu propia versión de lo que se supone que debes ser para no perderte a ti misma? ¿Has tenido que elegir entre lo seguro y lo correcto, entre lo cómodo y lo auténtico? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque estas historias no son solo para escuchar y olvidar. Son para reflexionar, para vernos reflejados, para recordar que cada uno de nosotros tiene una Carolyn dentro, una fuerza que tal vez no hemos necesitado todavía, pero que está ahí, esperando. Si esta historia te inspiró, si te hizo pensar, si te recordó tu propia fortaleza, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que el cambio es posible. Suscríbete para más historias de mujeres que eligieron la libertad sobre el miedo. Porque al final del día, eso es lo que todas estas historias nos enseñan, que la libertad no es algo que te dan, es algo que tomas, es algo que eliges, una y otra vez, cada día, cada momento, cada respiración. La elección es algo hermoso, y tú tienes el poder de elegir. Gracias por escuchar la historia de Carolyn. Nos vemos en el próximo video, con otra historia de coraje, resistencia y esperanza. Hasta pronto. Y recuerda, tú también eres más fuerte de lo que crees.